El tema del cual vamos a hablar son los trastornos del espectro autista, llamados TEA. Bueno, ¿qué es esto? ¿No? Que es una palabra que, digamos, en los últimos años he empezado a escuchar y que se refiere a un grupo de trastornos del desarrollo del comportamiento y de la comunicación. ¿Ok? Bueno, acá dicen que se escucha mucho mejor, me alegra. Es decir, aunque se puede detectar a cualquier edad, se puede hacer un diagnóstico del TEA, en realidad en los primeros años, que son los del desarrollo, ya comienzan a aparecer síntomas que permiten hacer un diagnóstico, más que nada entre los 2-3 primeros años. Vamos a decir que en realidad lo que presenta este tipo de trastornos son dificultades en la comunicación, en la reciprocidad, en poder generar vínculos, y a nivel de la comunicación, digamos, tanto también como la no verbal, ¿no? En cuanto a miradas, en lo gestual. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, para que ustedes se den cuenta que seguramente deben haber escuchado hablar del TGD, ¿no? Que era mucho más nombrado. ¿Por qué? Porque, como hemos hablado alguna vez, el DSM-4, que es el manual de psiquiatría que contiene todas las enfermedades y trastornos de la salud mental, que pertenece a la Organización de la Salud Mundial, como hemos dicho en alguna oportunidad, se va actualizando a través del tiempo. Antes del 2013, hasta mediados del 2013, íbamos por el DSM-4, que ahí lo que mencionaba eran los trastornos generalizados del desarrollo, que eran los llamados TGD, que son los que más han escuchado hablar seguramente en aquella época. Dentro de eso estaba el autismo, Asperger, digamos, había distintos fenómenos que contenían características similares. Cuando aparece y se actualiza el manual a mediados de 2013, el DSM-5 pasa y deja de llamarse TGD a llamarse TEA, que son los trastornos del espectro autista. Ahí hay podríamos decir, distintos tipos de trastornos que contienen ciertas características en común. Ahora, vamos a ver que dentro del TEA, que son los trastornos del espectro autista, hay una variedad muy heterogénea porque dependen de muchas características. En primer lugar, vamos a definir, porque muchas veces preguntan o dan por hecho que es una enfermedad. No es una enfermedad, es un trastorno. No tiene cura, pero sí, obviamente, hay tratamientos, y siempre en la medida que el diagnóstico es dado de manera pronta, podremos llamar, o en el periodo de los primeros años, es mejor y mucho más rápido la evolución que se pueda lograr a través de un equipo interdisciplinario. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad no es una enfermedad y es un trastorno, ya que el trastorno es un conjunto de características que llegan a perturbar un desarrollo normal del niño. Entonces, fíjense qué interesante que es esto, que en este periodo de los primeros años, si hay un buen diagnóstico, hay una operación y una intervención inmediata que permite lograr una mejor evolución. Es muy heterogénea. ¿Por qué? Porque depende de muchísimas características y circunstancias. A ver, vamos siguiendo. En primer lugar, en este DSM-5 que decíamos que fue el último actualizado a mediados de 2013, dice que el 1% de la población mundial padece de TEA. Y fíjense, el 1%, y dentro de ese 1%, la proporción es 4-1. Es decir, por 4 hombres que tienen TEA, hay una mujer. Lo que nos hace pensar de alguna manera, díganme si se está escuchando bien, por favor, porque sería una pena que no se escuche. ¿Se entiende lo que digo o se entrecorta? Cuéntenme cómo va esto. Bueno, perdón, vuelvo, avísenme. A ver, dentro de este porcentaje decíamos que es de 4-1,
más son los hombres que 4 varones por una mujer. Y en principio se considera que es un trastorno, como dijimos, neurobiológico. No se saben cuáles son todas las causas. No se sabe, pero sí hay causas neurológicas, biológicas, es decir, genéticas, y también de tipo ambiental. Es decir, se piensa, por ejemplo, que puede haber casos que inciden en el desarrollo de los trastornos en casos donde, por ejemplo, hay bebés que nacen con bajo peso o si durante el embarazo la madre ha consumido sustancias tóxicas. A ver, si lo pensamos al revés, no significa que todo bebé que nace con bajo peso va a estar dentro del espectro autista, no va a tener este trastorno, ni tampoco que una mamá que haya consumido sí o sí el bebé, pero digo que dentro de este trastorno sí aparecen como causas ambientales que pueden potenciar esta dificultad. Ahora, fíjense que dentro del TEA vamos a definir como 2 grandes grupos de síntomas. Los primeros son los síntomas que vamos a llamar fundamentales, que son síntomas que sí o sí forman parte de este grupo que conforman los trastornos del espectro autista. Sí o sí. Y después vamos a tener los trastornos, o mejor dicho, los síntomas asociados a estos trastornos que pueden o no aparecer, no en todos los casos. Fíjense que esto es muy individual. Cada caso es diferente, por eso es un grupo y es muy amplio y realmente es un espectro, porque hay muchas variables, variantes y cada persona requiere un análisis individual y un diagnóstico individual que siempre lo tiene que hacer un psicólogo, un psiquiatra infantil o un neurólogo. Vamos a ver que dentro de este primer grupo que dijimos de los síntomas fundamentales, que todos los que están dentro del TEA lo tienen, uno tiene que ver con una deficiencia en relación a la comunicación y todo lo que tenga que ver con interacción social, con la reciprocidad, por ejemplo, ¿no? Por ahí a nivel escolar o cuando ya comienzan a relacionarse, uno lo puede ver con la falta de interés del niño a querer tomar contacto o relacionarse con otros. O sea, uno puede observar conductas. En la actualidad hay muchos más diagnósticos, porque obviamente los padres y muchas más personas están informadas y están mucho más atentos a estos. Entonces, bueno, comienzan a observar cuestiones que hacen que lo lleven a un profesional para que pueda hacer un buen diagnóstico. Nunca se pueden hacer diagnósticos, obviamente, por cosas que uno puede observar, si no es un profesional que esté preparado, porque tiene que haber varias características para definir siempre un trastorno. Entonces, por un lado tiene que ver con la deficiencia en la comunicación que dijimos antes y en la interacción social, donde en algunos casos comienzan a desarrollar vínculos, pero les cuesta mantenerlos, ¿no? Como que así como los pareciera armar, digamos, no los pueden conservar. En segundo lugar, lo otro tiene que ver con, también dentro de los síntomas fundamentales, con los patrones de comportamientos repetitivos. A ver, estas conductas repetitivas que suelen generar, que en algunos casos pueden tener que ver con cierta modalidad como de rituales, como de si juegan como con cierto ordenamiento, a veces pueden tener, por ejemplo, como un movimiento de los dedos de manera desordenada, caminar en puntitas de pie. Esta repetición aparece también en el lenguaje, ¿no? Muchas veces aparece lo que se llama como ecolalia, que tiene que ver con una repetición, sea de palabras, frases, sonidos, de manera impulsiva, como sin ser intencional. Esto también es un rasgo característico que se presenta en los niños con estas características. Por otro lado, se ve que el lenguaje siempre es literal. ¿Qué quiere decir con esto? No pueden interpretar los chistes y las bromas, todo lo que se dice lo interpretan de manera literal. Acá también hay una amplia gama en cuanto al desarrollo del lenguaje. Así como hay niños que por ahí no pueden emitir palabras porque no tienen la construcción del lenguaje, hay otros que tienen un vocabulario absolutamente tupido, podríamos decir, ¿no? Un vocabulario muy rico. Fíjense cómo puede variar la gama, ¿no? También ahí. De algunos que por ahí no pueden hablar,
que no expresan palabras a otros que de repente, bueno, hablan muchísimo y tienen mucho vocabulario. En general, otra de las particularidades dentro de esto que definimos como fundamental y que es un rasgo determinante es lo que decía que a veces se observa en el colegio o en el vínculo con otros, que es que le escapan a la interacción y el contacto con otros. Siempre, ¿no? Este es un rasgo distintivo y muy marcado. También tienen como, una hipersensibilidad, lo que tiene que ver con lo táctil, con lo olfativo, con lo auditivo. Por ahí hay ruidos o sonidos que para nosotros pueden ser normales, que no nos molesten, y para ellos son terriblemente ensordecedores, molestos, los atormentan, ¿no? O sea, tienen los sentidos como exacerbados. Esta es una característica muy particular, digamos, de este trastorno, y que es bastante conocida si lo tenemos en cuenta. Por lo general suele haber, por eso digo, dentro de lo que tiene también que ver con el lenguaje, distintos tipos de categorías, porque fíjense en que están los que no hablan, los que tienen un lenguaje por ahí precario y los que tienen un lenguaje absolutamente muy rico. Fíjense en la serie The Good Doctor, bueno, ahora hay otra que están pasando acá, creo que en la televisión también, que se trata de un médico que tiene TEA, ¿no? Es decir, ahí también vamos a ver más adelante que tiene que ver con la parte cognitiva, que también hay un espectro muy amplio. Hay muchos casos donde suelen ser como muy funcionales, es decir, desarrollan una vida normal hasta que en algún momento comienzan a tener dificultades con la interacción. Obviamente, no vamos a perder de vista lo que dijimos antes. Que esto suceda no quiere decir que alguien, porque siempre ha tenido una vida, desarrollando vínculos y de repente no se relaciona o no se quiere relacionar, por eso tiene TEA, no. Es una de las posibilidades más allá de otras características, pero digo, es como para ver varios de los aspectos que se pueden presentar. Es decir, hay casos que se van dando de manera progresiva, ¿sí? Y hay casos que se va dando de manera regresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Así como hay niños que comienzan un desarrollo, normal y comienzan a desarrollar el lenguaje y en algún momento esto se puede inhibir, puede ser a veces una de las características del TEA. Ahora, no quiere decir que todo niño que comienza a hablar y por alguna causa deja de hablar sea por el mismo motivo. Pueden ser muchas las causas, ¿se entiende? Pero también hay, así como puede haber, en este caso sería regresivo porque es como que comenzó a evolucionar y de repente se frenó, ¿no? Ahí dejó de hablar. Puede suceder al revés. Fíjense que es interesante ver y que es un mundo tan grande y con tantas posibilidades, porque en realidad más allá de que, como dijimos, no es una enfermedad, sí es un trastorno y no tiene cura, sí existe la posibilidad de que a través, como dije en un principio, de un buen diagnóstico y cuanto más temprano mejor, haya la intervención de un grupo multidisciplinario en estos casos que es necesario, ¿no? Donde muchas veces tienen que ver con la intervención de un psicólogo y con tratamiento farmacológico. Se suelen obtener resultados mucho mejores, independientemente de dónde partimos, ¿no? Del diagnóstico y del grado, porque para esto, dentro del diagnóstico, se definen 3 niveles, ¿no? De acuerdo a la severidad o a la gravedad, podríamos decir, del trastorno o a la agudeza del trastorno. En realidad podríamos pensar que todo esto que mencionamos tiene que ver con los síntomas fundamentales, que sí o sí son las 2 características que mencionamos y que sí o sí están presentes, que tienen que ver con la parte del comportamiento, o sea, de lo conductual repetitivo, y con la dificultad para la interacción con otros y que existe una reciprocidad. En este punto muchas veces sucede también que en los colegios se observan conductas llamativas. Por ejemplo, si pensamos a nivel del juego, en estos niños se observa, pensemos niños, no sé, en un jardín maternal o en un jardín donde de repente hay un muñeco y una mamadera. La mayoría de los niños lo que harían es tomar la mamadera y quizás dársela al muñeco, lo cual hablaríamos ahí de un juego simbólico. Quizás en un niño que tiene TEA, acá el niño posiblemente toque el muñeco y toque la mamadera,
pero no provoque un juego simbólico o una interacción entre ambos objetos. Ahí aparecería notablemente la dificultad, porque les dificulta y no pueden construir un juego simbólico, ¿no? Estos son como, suelen ser juegos repetitivos, con ciertos rituales, donde si algo cambia y el pasaje de un lugar a otro le genera mucho conflicto, ¿no? Mucha angustia en muchos casos. Cuando hablamos de síntomas fundamentales son los que mencionamos recién y dijimos que los asociados, que es el otro grupo, son síntomas que muchas veces pueden aparecer y otras no. Y dentro de los que voy a mencionar pueden aparecer sí a veces o no, y a veces algunos, no todos. Dentro de los asociados vamos a ver el aspecto cognitivo fundamentalmente y en primer lugar que tiene que ver con lo intelectual. Acá también vamos a tener una gama muy, pero muy amplia. ¿Por qué? Porque podemos decir que en el 50% puede haber un grado de discapacidad intelectual, llamémosle, o de dificultad intelectual, pero no siempre sucede esto. De hecho, puede haber algunos que tienen una dificultad profunda, como puede haber otros niños que están por arriba de la media a nivel intelectual. Así que fíjese que esto no es de una única manera en la cual se expresan estos trastornos. Pueden ser muchas las variantes. De hecho, hablábamos antes, cuando decía de la serie de Good Doctor, donde, bueno, es médico, ¿no? Y ahí se ve con mucha claridad. Yo hablo de esa porque no vi la otra, la que están pasando, que creo que es de el mismo libreto. Ahí se ve con mucha claridad la dificultad que tiene él en relación a esto del contacto, ¿no? Y de lo literal, de cuando podría hacer un chiste, él todo lo toma como se lo dicen, no puede interpretar un chiste o una broma. Y esto de la dificultad del contacto, ¿no? Su rigidez. Bueno, estas son características muy comunes en este tipo de trastornos. Entonces, vemos que puede haber una dificultad cognitiva muy acentuada, como en otros casos, para nada. Ahí tenemos un amplio espectro también de variables y de casos en esta particularidad. Hay casos también donde podríamos hablar de hiperactividad y de hipoactividad. Hay casos donde de niños son niños hiperactivos, pero a medida que van creciendo, esta hiperactividad se revierte y se torna hipoactiva. O sea, pasan de tener mucha actividad, excesiva actividad, más de la esperable, a ser niños hipoactivos. Perdón, adolescentes o adultos hipoactivos. O sea, de niños hiperactivos pasan progresivamente cuando van creciendo y se tornan adolescentes o adultos hipoactivos, con menos actividad de la esperada. Ese es otro rasgo que suele pasar. También otro dentro de los síntomas asociativos tienen que ver con que son muy cambiantes, que hay una baja tolerancia a la frustración, tienen un rasgo de impulsividad muy presente, donde muchas veces puede aparecer la autoagresión o la agresión hacia otros. En algunos casos aparecen trastornos de alimentación, en otros aparece el trastorno de sueño. Fíjense que hay un montón de cuestiones que aparecen aparejadas, que no siempre se dan todas, ni siempre tienen por qué darse, ¿sí? Como dijimos antes, con estos dos grandes grupos que mencionamos al principio, que son los síntomas fundamentales, que son dificultades en la interacción con los otros, en la interacción social y con las conductas repetitivas, ya ahí estaríamos dentro de lo que es el TEA. Después, lo demás puede o no darse algunos de estos síntomas que estamos mencionando. Como dijimos en un principio, el tema, bueno, esto de ser cambiantes, impulsivos, la hiperactividad o la hipoactividad. Generalmente algunos de estos aparecen, pero no es algo que esté netamente marcado. Hay en los porcentajes o estadísticas que están hechas, se supone que un 20-25% pueden tener crisis de epilepsia. Estamos hablando dentro de los síntomas asociados, no de los fundamentales. O sea, puede ser como puede que no. Ahora, fíjense que puede haber en estos casos desde un grado de comprensión inexistente, donde por ahí no pueden lograr, digamos, comprender lo que sucede, a tener un grado de comprensión muy grande. De hecho, hay muchísimos
personas con TEA que, digamos, son absolutamente funcionales, pueden desarrollar un trabajo. Yo leía el caso de una chica que contaba de su hermana, que en realidad fue muy bien diagnosticada hace unos años atrás, por lo cual, bueno, tuvo todo un acompañamiento del equipo médico, psiquiatra, terapistas, bueno, con un tratamiento farmacológico. Notaron mucha mejoría y la chica, digamos, en la actualidad trabaja y contaban que, bueno, que la familia está muy preparada y contenida y obviamente que siempre se anticipan cuando está la posibilidad de algún cambio en el entorno o algo que pueda suceder para que para ella sea, porque esta es una característica del trastorno, ¿no? Que les cuesta transitar los cambios y todo lo ven de una manera mucho más violenta, son mucho más vulnerables, podríamos pensarlo. Entonces, digamos, teniendo la contención necesaria, pueden desarrollar un trabajo, relacionarse y mejorar muchos aspectos y áreas de su vida. Que no sea curable no quiere decir que no pueda tener un tratamiento y que no pueda conllevar una vida mucho mejor. Por eso fíjense que creo que en realidad hay mucho desconocimiento, ¿no? Por ahí uno escuchaba hablar mucho más antes, o sonaba como muy común esto del TGD, ¿sí? Donde adentro estaban un grupo digamos, de trastornos, como podía ser el autismo, Asperger, también el trastorno generalizado, no definido, que también estaba dentro de este grupo. Bueno, todo esto después pasó a llamarse, estar dentro del TEA. O sea, es lo mismo, pero dentro de este grupo que mantiene estas características que mencionamos. Dos grupos de síntomas, los fundamentales, repito, y los que son asociados que pueden estar o no. Ahora, fíjense qué pobre el conocimiento que se tenía hace muchísimos años, donde se suponía, o sea, se asociaba solamente a las personas con estas patologías como que no tenían comunicación con el entorno, ¿no? Como que solamente uno asociaba con esto de los movimientos repetitivos, esto de por ahí la ecolalia, que era repetir palabras, o este movimiento también corporal, mecedor, ¿no? En comunicación. Bueno, fíjense que no es solo eso, hay muchísimos casos y muy diferentes. Por eso me parece que el tener mucho más elementos ha permitido que en la actualidad haya muchos más diagnósticos, y siempre digo que partiendo de un buen diagnóstico, bueno, siempre el panorama es mucho mejor en lo que fuere. Si yo tengo un buen diagnóstico, sé qué recursos o qué necesito para poder mejorar la situación. Si yo tengo un mal diagnóstico o no tengo diagnóstico, no tengo para dónde ir y no tengo qué hacer. Entonces, en estos casos hay muchos elementos y muchos recursos, ¿no? Hay terapistas musicales, obviamente estamos hablando en primer lugar, ¿no? El psiquiatra, el psicólogo, el neurólogo en algunos casos, después el terapista laboral. Digo, hay muchísimas actividades que colaboran al desarrollo y a la comprensión digamos, de este trastorno y de esta problemática. Y fíjense con esto que hablamos, lo heterogéneo que es, ¿no? Lo cual en un principio por ahí era difícil de diagnosticar porque se asociaba solamente con cierto grupo, pero ahora se ve que no. En cuanto a las causas, como dije, bueno, no es una, son varias y todavía están en estudio. Sí se supone que tiene que, al ser un trastorno neurobiológico, tiene que ver con lo genético, obviamente por un lado, con lo biológico, y por supuesto, como dijimos, con factores ambientales que también pueden llegar a influir en este desarrollo. Pero bueno, pero es interesante saber que pueden, digamos, ser tratable y siempre a partir de un buen diagnóstico. Por eso siempre es importante que ante los mínimos síntomas, cuando se percibe que, por ejemplo, un niño pequeño, hay como ciertas dificultades de comunicación, de conexión, un interés marcado, cierto juego rutinario, donde no hay interacción con un otro, donde hay actitudes o conductas repetitivas,
donde son juegos inusuales. Bueno, me parece que todo esto, donde hay posturas, donde hay desde un lenguaje gestual, que por ahí también es inusual, cuando estamos acostumbrados a ver, es importante hacer consultas tempranas, no esperar, porque el tiempo es oro, ¿no? Entonces, es preferible, entiendo que muchas veces genera angustia en los padres, mucha preocupación, porque hay un rasgo particular que suele suceder en los padres, que pase lo que le pase a los hijos, se sienten responsables. Bueno, no todo depende de los padres, no todo depende de nosotros. No podemos ser tan omnipotentes de pensar que todo, ni siquiera lo de los propios hijos, depende de uno. Entonces, bueno, uno lo que puede hacer es tratar de saber, ¿no? Más que de negar, porque a veces es doloroso saber, pero bueno, pero en la medida que uno sabe puede buscar soluciones. Entonces de eso se trata. Entonces los diagnósticos tempranos son los que ofrecen un mejor panorama. A veces se puede, a veces no, a veces son problemáticas que están como solapadas y que se van pasando el tiempo, pero fíjense que hay como muchas cosas que si estamos atentos por ahí, por lo menos que si llaman la atención, bueno, hacer una consulta no está mal. Fíjense la cantidad de elementos que mencionamos hoy, que son muchos, ¿no? Así que bueno, obviamente cuando se tiene más de un hijo, no todos son iguales, ¿no? Porque a veces se tienen como referencia uno, como ejemplo para el otro. No es así. Pero fuera de eso sabemos que hay cosas que pueden ser usuales o inusuales, y si algo hace ruido, bueno, a consultar, porque de esa manera, teniendo un diagnóstico, como dije antes, se va a poder buscar, un posible camino para transitar, y seguramente va a ser mucho mejor, porque siempre se puede tener una mejor calidad de vida con un tratamiento siempre farmacológico, psicológico y con las terapias que sean necesarias, y cuanto antes mejor, como dije. Bueno, vamos a interactuar. A ver, vamos a ver acá. Perdón por todas las complicaciones que ha habido hoy. Espero que se haya escuchado, después lo voy a ver. Yo me puedo enterar de las complicaciones una vez que está grabado. Pero bueno, lo repetiremos de última. Veamos. Aquí. Bien. Acá dice Marina, recién puedo escuchar bien. Quería preguntar, ¿puede ser que en adultos no se noten estos, no sé cómo decir, síntomas o acciones? A ver, lo que pasa es que, bueno, a ver, hay gente que puede desarrollar funciones, puede trabajar, se puede insertar socialmente. Por ahí necesita conservar, digamos, ciertas como conductas que por ahí pueden parecer rutinarias, pero que le permite o le garantiza cierto modo de contención, podríamos decir. Por eso yo decía que sí, pueden pasar a veces desapercibidos, como personas por ahí que no se relacionan tanto, o que puede ser, sí, claro que sí. Aparte, digamos, no es que van por ahí diciendo yo tengo, no porque tenga nada de malo, sino porque nadie, qué sé yo, quien es por ahí obsesivo, no me dicen yo soy obsesivo, ¿no? Son cuestiones que forman parte de sus características personales, pero puede ser que no siempre se note. Por eso digo que hay como un prejuicio que se asocia siempre esto al espectro, por ahí de los niveles donde el cuadro aparece más agudo, los cuadros más graves, donde por ahí aparece esto de, digamos, de la incomunicación o de la dificultad cognitiva, donde es algo mucho más evidente. Hay casos que no, que pasan más desapercibidos, pero que bueno, por ahí en ciertas cuestiones uno puede como hilar fino. Fíjense en la serie esta que mencionaba Good Doctor, donde de repente, bueno, él da unas explicaciones maravillosas, mucho mejores a veces que sus compañeros, pero cuando uno lo ve en lo cotidiano y en la capacidad de simbolizar o de lo gestual, su rigidez, cuando lo van a abrazar que se pone rígido también, esto de no poder interpretar o tomar a bien, o interpretar diría, ¿no? Este lenguaje literal de los chistes y las bromas que por ahí cualquier otro lo puede entender, él no lo interpreta de esa forma. Pero sí, claro que pueden pasar a veces desapercibidos si uno no tiene una relación tan íntima, o puede sonar como que tiene ciertas particularidades que son llamativas
Y uno por ahí no tiene por qué saber cuál es el diagnóstico, pero puede tener que ver con esto. Sí, muchas veces. De hecho, hay gente que a veces trabaja en ciertos ámbitos y que sus compañeros no se han dado cuenta, porque puede parecer rutinario, puede parecer que tiene características así como obsesivas, cuando en realidad no es eso, sino tiene que ver con los... sí, son características obsesivas, pero me refiero referidas al trastorno, ¿no? Y sin embargo no lo saben, ¿no? Pero, a ver. Me preocupa porque acá todos me dicen se escucha, van hablando de cómo se escucha. Realmente me han dicho tanto que no sé, me parece que han hecho un esfuerzo por escucharme. Aquí. A ver, voy a leer acá. Bien. Voy a leer el comentario. Perfecto. Claudia dice, en el colegio tuvimos el caso de un chico en la sala de 3 años que los padres negaban el trastorno y aducían que era muy inteligente. Tenía un vocabulario riquísimo, finalmente aceptaron el diagnóstico. Claro, y comenzaron a tratarlo. Ahora, en primer grado ya está integrado. Claro que sí, porque a veces se asocia, por eso digo que hay como una idea equivocada a veces, en algunos casos. Actualmente hay más información, pero igual cuesta, y a los papás también muchas veces les cuesta aceptar estas cuestiones. Hay como un grado de negación importante, y más cuando aún están estos elementos, porque se asociaba con que estos cuadros tienen que ver con discapacidades, como que siempre se dan con dificultades intelectuales, y no siempre es así. Entonces quizás en este caso sus padres colaboraban su negación de la dificultad porque realmente él no tenía por ahí dificultades en cuanto a su desarrollo intelectual, ¿no? Acá dice Marina, claro, hay cierto prejuicio que uno tiene de a poco, vamos aprendiendo que en el equipo del colegio hay muchos chicos con estas cuestiones, claro. Es que claro que sí, hay muchos más de lo que uno supone. Lo que pasa es que antes por ahí pasaban desapercibidos, muchos casos no ha habido diagnósticos. Por ahí podríamos pensar que en algunos casos que por ahí tenían cierto desarrollo del lenguaje y desarrollo intelectual y solo tenían dificultades a nivel de comportamiento y por ahí tenían hiperactividad y por ahí tenían, sí, algunas conductas de rituales y dificultades para relacionarse. Bueno, lo trataban como, sí, como un chico problemático y muchas veces, ¿no? Por no haber un buen diagnóstico. Por eso digo que es tan importante el tema de los diagnósticos. Yo recuerdo que hace unos años atrás, varios, ya perdí la cuenta, antes del 2013, porque justamente se llamaba TGD, habían implementado un sistema en el cual se le entregaban a los colegios una hoja con una especie de cuestionario a los docentes y cada docente tenía la función, esto se había empezado a hacer en el sur, no sé si llegó a ser acá en Buenos Aires o en otras provincias, pero recuerdo que la función, esto me pareció terrible, había ido yo a un congreso de psiquiatría infantil donde hablaban del tema del TGD. En aquel momento el TEA, que se le cambió, como dije el nombre, era llamado TGD. Terrible, porque la metodología era dar una hoja al docente con un cuestionario que tenía que el docente responder en base al niño por su conducta y demás, y de ahí directamente se iba al psiquiatra. O sea que si el niño tenía problemas de conducta, era hiperactivo y demás, se pasaba a medicar. Y yo recuerdo que en ese congreso, que el psiquiatra era muy conocido, que no recuerdo el nombre, que era de La Plata, había contado el caso de un niño, una nena de Inglaterra, que a partir de ahí se había hecho toda una investigación, ¿no? Que había sido diagnosticada con TGD y había sido medicada, y la nena en aquel momento se averiguaban las causas porque había fallecido, y en realidad, a ver, no estoy diciendo con esto que, perdón, quiero ser clara para que no se malinterprete. Se había hablado de este caso por el tema de la premura del diagnóstico, cuando en realidad, fíjense que era un cuestionario que hacía el docente, obviamente sin descalificar al docente, pero digamos, no era y con ese cuestionario, que era como una especie de multiple choice,
el psiquiatra determinaba si medicar o no a ese niño, cuando en realidad no había un diagnóstico que correspondiese, ¿no? Donde uno puede ver, a ver, el entorno familiar, en caso de que sea hiperactivo, bueno, ¿qué puede estar generando esto, no? Si hay una causa orgánica o no, si hay una problemática familiar, si hay algo que está subyacente y que hace que este niño reaccione de esa manera. Eso es un diagnóstico que tiene que hacer un profesional, ¿no? Pero no a través de, digamos, una ficha como una especie de cuestionario de multiple choice y a partir de ahí decidí. Entonces decían que era impresionante la cantidad de niños medicados que estaban por TGD, cuando en realidad podría pensar desde lo que él hablaba que el diagnóstico no estaba bien hecho, porque posiblemente muchos de esos sí tenían TGD y otros no, que es lo que ahora sería TEA, ¿no? O sea que eso me pareció, me acuerdo porque fue como un impacto cuando él contó el caso de esta nena, que era una nena de primer grado. Obviamente fue un caso que él lo mencionó por un estudio que se había hecho, pero él apuntaba a todo esto, ¿no? Y bueno, y ahí entró a hablar de un montón de cuestiones que tenían que ver fundamentalmente con la importancia de un buen diagnóstico, ¿no? Y de esta manera, bueno, él consideraba que no era seria la forma en la que estaba hecha esta evaluación, obviamente. Porque, repito, un niño puede tener un montón de características. Podremos pensar de estos que mencionamos al principio como síntomas fundamentales para que estén dentro de los trastornos del espectro autista, que tienen que ver con el comportamiento o con estas conductas, y pueden ser por otras causas, si uno no hace un análisis profundo. No sé, puede ser que sus padres se estén separando, pueden ser muchas cosas. Ahora, un buen diagnóstico sí puede determinar si es o no eso, y a partir de ahí ver qué hacer, y si es necesario o no medicar. Entonces, por eso la importancia del diagnóstico. Lo recordé ahora que mencionaban esto del diagnóstico, ¿no? Acá dice Sabrina, se están escuchando problemas en la microflora intestinal llamado disbiota, con el TEA, así como también con problemas neurológicos y conductuales, sobre todo asociados a niños. ¿Cuánto se avanzó en ese tema? Porque es muy interesante. Sí, bueno, ¿qué pasa? También sumamos a todos estos síntomas que mencionamos, que son los fundamentales, más los asociados que pueden aparecer o no, las problemáticas orgánicas que pueden aparecer. Así como mencionás, pueden aparecer en algunos casos problemas orgánicos que algunos chicos pueden tenerlos y otros no. Como decís, problemas intestinales, neurológicos, problemas infecciosos, enfermedades infecciosas que están aparejadas. Sí, son muchas cuestiones orgánicas que pueden parecer asociadas, en algunos sí, en otros no, pero que están asociadas a este trastorno, sí, claro que sí. Y se está estudiando mucho acerca de esto porque, bueno, hay muchos casos que aparecen con esto. Bueno, y el tema que mencioné antes, que a veces puede aparecer o no, que tienen que ver con las epilepsias, pero es un porcentaje de un 20% y en algunos casos, en otros no. Acá dice... Sí, es interesante lo que dice Sabrina porque es verdad en relación a las enfermedades orgánicas que aparecen asociadas a las patologías también. Marina dice tal cual, solo tejedera hace algunos años y cuando yo era chica, bueno, ningún diagnóstico casi. Claro, sí, porque en realidad era algo muy común. Y el más, yo diría que de todos los chicos que por ahí eran hiperactivos, le diagnosticaban a la mayoría tejedera, como meterlos ahí, ¿no? A mí siempre me hizo ruido porque digo, a ver, es algo muy delicado y los diagnósticos que estén bien hechos es fundamental. Los síntomas fundamentales siempre están presentes en el TEA. Sí, los fundamentales siempre, siempre. Los fundamentales que son estos dos que tienen que ver con las conductas repetitivas y con la parte que tiene que ver con las dificultades de la interacción, ¿sí?, social y de la reciprocidad y de generar vínculos, siempre, siempre, siempre. Esos dos están siempre. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, acá voy saludando. A ver. Acá. No sé por qué se me vuelve.
Bueno, aparte, siempre los equipos hacen un trabajo muy importante con los padres, ¿no? Que son quienes obviamente tienen que llevar adelante el tratamiento. Hay casos que a veces se hacen de adolescentes, aunque ustedes no los crean, porque son casos que por ahí han pasado como solapados o mal diagnosticados tal vez. A ver acá, se me da vuelta, perdón. Acá. Igual esto que decía Sabina es absolutamente así, se está investigando mucho por todos los síntomas, pero repito, no en todos los casos aparecen, ¿eh? Perfecto, lo que decís. Acá dice, muy interesante el tema, la familia tiene... Ay, perdón. La familia tiene que estar muy atenta y abierta a la consulta, a la escucha y el acompañamiento, sí. Y es muy difícil a veces. Y lo que uno ve a veces en estas cuestiones cuando aparecen este tipo de dificultades, siempre cómo se pone en juego el tema de las relaciones en la pareja, ¿no? Porque a veces uno ve que se empiezan a echar culpas cuando en realidad, porque repito, se sienten responsables de lo que les sucede a los hijos cuando en realidad, bueno, no son absolutamente responsables de todo lo que les sucede. Y en estos momentos cuando justamente hay que estar unidos, ¿no? Porque, bueno, siempre que se está, digamos, en un espacio de contención y los niños tienen esto, bueno, siempre van a ser mejor los resultados, ¿no? No solo desde lo médico, sino desde lo familiar. Claro, acá es lo que dice Marina, que antes era TGD todo el tiempo, ¿no? Y se lo escuchaba. Yo me acuerdo que era una palabra que estaba absolutamente todo el tiempo en boca y en los colegios más que nada. Porque también pensemos que los chicos que tenían trastornos de conducta, en los que aparecía de manera manifiesta por irlo asociado a lo otro, que esto les generaba en algunos casos, por ahí los chicos tenían problemas de conducta que eran hiperactivos. A la vez le traías problemas de interacción. Y más sumado otra conducta, ya está. Entonces, a veces se los pasaba a medicar. Y repito, el diagnóstico diferencial es fundamental en cualquier cosa, porque si no, vamos para el lugar equivocado. En vez de resolver, complicamos. Yo creo que sería bueno, ahora estamos en una situación complicada de pandemia, pero en un futuro poder informar de los colegios o dar charlas en relación, ¿no? Para padres, me parece que es un tema súper interesante, que es muy amplio y que de alguna manera siempre, como digo, la información ayuda a mejorar la calidad de vida y a prevenir situaciones, ¿no? Por eso lo importante de esto es estar atento en los primeros años de desarrollo, y esto se empiezan a ver síntomas más notorios o menos, pero entre los 2 y 3 años siempre aparecen. Y a veces cuando se hacen diagnósticos más tardíos y empiezan a rebobinar, empiezan a asociar situaciones que dicen, pero entonces eso no era tan esperable, o pasó desapercibido, o se minimizó, y en realidad tenía que ver con este cuadro. Por eso, si esto se puede hacer antes, bueno, mucho mejor. Así que a estar atentos. Bueno, a ver, ¿qué más? Esto creo que es. Me debe haber quedado quizás algo con tanto mareo de tanto entrar y salir. Pero bueno, creo que fundamentalmente este era el punto para plantear. Que me interesaba hablar esto de, más que nada, de la detección precoz, ¿no? Porque siempre lo que garantiza es una mejor evolución, como dijimos. Y estar atento más que nada a las conductas, ¿no? Cuando son repetitivas, cuando no hay comunicación. En el tema del habla, bueno, a veces hay niños que pueden hablar antes o después, pero también, ¿no? Empezar a ver cómo son sus juegos, si interactúan, si son solitarios, si son juegos repetitivos o no, si son constructivos, si son juegos simbólicos o no. Bueno, podemos estar atentos a esas cuestiones como para poder ayudar en caso que haya algún tipo de tema de esta índole, bueno, buscar una ayuda en lo próximo. Bueno, vamos a dejar acá por hoy. Yo tengo que seguir trabajando.
Así que otra cosita, bueno, no olviden, después les voy a pasar la información del domingo y del lunes también, que voy a hacer un vivo. El domingo voy a estar yo en otro programa, pero por Instagram. Y bueno, después a la noche voy a ver cómo quedó grabado el programa. Espero que haya quedado bien. Si no quedó muy legible, entendible, más que legible, lo volveré a repetir. Y a futuro también podemos invitar a una profesional, que en realidad era la idea, pero tuvo un problemita de salud, así que por eso me hice cargo yo de tratar de hablar del tema, porque ya hace tiempo que lo quería charlar con ustedes. Acá están diciendo, Marina, estaría buenísimo, necesitamos psicólogos en los equipos escolares. En el equipo del cole se encuentra la el orientador educacional y el orientador social. Sin desmerecer, precisamos psicólogos. En el colegio hay mucho desconocimiento y los docentes precisamos una guía verdadera en el cole. Claro que sí, porque yo entiendo que a veces es muy complejo para los docentes tener, primero que ya tienen sus funciones que son complicadas, y en los equipos es necesario que haya psicólogos para sí o sí abordar y poder identificar a tiempo también muchas cuestiones, porque el colegio es un espacio donde comparten muchas horas, donde interactúan y donde muchas veces, aunque no lo crean, son los espacios donde se empiezan a detectar cuando hay algún tipo de dificultad. Muchas veces a los padres les cuesta ver o aceptar, o por ahí niegan inconscientemente algunas cuestiones o minimizan, y desde el colegio son las alarmas, ¿no? Desde los jardines o jardines maternales o colegios primarios, y tiene una función importantísima el gabinete. Eso es real. Todos los colegios deberían tener, absolutamente todos, porque sería mucho mejor. De hecho, los colegios que tienen gabinete funcionan muy bien y son muy operativos, porque convocan a los padres, porque los inducen a buscar ayuda, porque ahí hay una mirada que es necesaria que esté en todos estos espacios. Así que bueno, me parece sí súper importante lo que plantea acá Marina. Sí, da para mucho más, la verdad que sí, y quedó para hablar, pero bueno, prometo que seguiremos con este tema más adelante. Acá dice Marina, los padres son negadores seriales, y sí, pero lo que pasa es que a veces es muy difícil, porque repito, creo que en algún punto se sienten responsables de todo lo que les sucede a los hijos, cuando en realidad, bueno, en general hacen lo mejor que pueden. Así que eso también hay que entender, y por eso también es importante en estos espacios la contención para los padres, ¿no? Para poder correr la culpa y que ellos puedan colaborar lo más que puedan con sus niños. Bueno, seguramente más adelante vamos a seguir con este tema, como les dije, así que si quieran preguntas las pueden dejar por escrito, acá o en el canal donde quieran, que van a ser respondidas. Y recuerden algo que es fundamental, no es una enfermedad, es un trastorno, que no es lo mismo, así que es un conjunto de fenómenos que inciden en una evolución y desarrollo del niño. Así que bueno, a estar atentos para no confundirnos. Bueno, mando un beso grande, espero que estén muy bien, espero que les haya gustado, que se haya escuchado fundamentalmente, y nos vemos en la próxima. Beso grande para todos, disfruten del fin de semana, cuídense del frío y traten de pasarla lo mejor posible. Beso y abrazo para